estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Salí. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Despierto angustiado y todo ha terminado. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñar me impida. Cuántos amores me gané y cuántos fracasé, pero sigo amando porque es mi vida. Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí, pero sigo con los que más quería. Puedo sentir tu piel otra vez, otra vez.
que es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh, no, no, no. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. Me agarras la mano antes de caer. Otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. Me agarras la mano antes de caer. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Una y otra vez, una y otra vez. Estas son las películas en cartelera del cine de la Rural. Intensamente 2, 18 horas, en 3D. Y a las 20 horas, Romper el Círculo. Quien más te ama es quien más daño te hace. Y para los amantes del terror, llega 22:30, El Cuervo. El cine de la Rural, creador de momentos de película. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Yo a vos te amo, me olvido de lo malo. ¿Querés mimarte? Estética Entre Nos.
tratamientos faciales, lápiz corrector de imperfecciones, masajes descontracturantes, relajantes, modeladores. ¿Dónde nos encontrás? En Chiclana 484. Pedí tu turno al 3774 46 32 44 o al 3774 63 50 11. Estética entre nos. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arte. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. La
también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Yo sé que algunas veces
veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me hará la nostalgia. ¿Será que lo vivió? No mezcló muy bien las cartas. ¿O será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por 1000 noches, por 1000 años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí. Quisiera encontrarte algún día en mi camino. No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido. Es que tengo tantas cosas que decirte al oído. Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Si cada vez que estás cerca de mí es un infierno, es que sigo sin saber nada de vos en este incendio. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Es un infierno. Hace un tiempo estoy así. No puedo dormir. Desde el día en que te conocí. Y las horas en la noche vuelan en la madrugada, en donde brillan las estrellas, donde ya no queda nada. Y la noche me sorprende y me arranca las entrañas. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Hola, 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 buen día, ¿cómo amanecimos hoy? Gran lunes hoy, gran lunes. Lunes 4 de noviembre habíamos, yo creo que de todo lo que habíamos hablado la semana entrante, bueno, ya empezamos con, ¿cómo se dice, José? Con el pie derecho cuando uno empieza con suerte, ¿no? El pie derecho. Bueno, allá lo tuvimos a Miguel Moscarella que se está yendo. Recién estábamos charlando con Miguel. La verdad que un excelente programa tuvo hoy por ser, bueno, ya empezamos bien noviembre. Lo que sí le dije, me voy a poner celoso, yo un poco celoso porque a Miguel las chicas del campo le mandan videos, a mí no me mandan nada. Bueno, a José Estilo le mandan también besos, videos, todo. No, pero él es un hombre de trabajo, dice que en horario de trabajo no puede ver esas cosas. ¿Cómo está, gente linda? ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Un fin de semana bastante atípico, ¿no? Por a rato. El viernes fue que llovió, José. El jueves comenzamos.
jueves con 33 milímetros en minutos. Minutos fue. 20 minutos, sí, no llegó ni media hora. Después de ahí ya tuvimos unos días con nubes, sin nube, con llovizna, con viento. En algunas zonas, bueno, en Mercedes hizo desastre. Mercedes quedó la mitad de la ciudad sin luz. Ese sí que hizo desastre. Acá llovió esporádicamente, estuvo lindo el clima, pero la lluvia no sabía si uno salía o no salía, porque estaba ahí, en la gatera. En la zona de la segunda sección me dijeron que a ver cuándo fue, el viernes a la tarde cayó un aguacero, pero grande, pero justo hasta antes de la estancia La Esperanza. De ahí para Cazadores, nada de nada. Después, en la zona de Sauce llovió bastante. El amigo José Alegre nos estaba diciendo que en la zona de Espinillo no cayó una sola gota. Él está ahí en la estancia Liberá. No cayó una sola gota. La gente de Perugorría también me dijo que había soplado viento, así que bastante atípico el clima. Yo estaba mirando el clima para el verano. Va a estar bastante agrio el verano, te muestra todo, por ejemplo, todo lo que es América del Sur completo, o sea, desde el primer país que está, creo que es Perú, hasta Tierra del Fuego, hasta Ushuaia, marca amarillo. Así que imagínate cómo está eso, te marca todo amarillo nomás. Va a ser un verano bastante calentito, señores. Bueno, tenemos recordemos que estamos a 6 días del 10 de noviembre. 10 de noviembre, primer fiesta de la tradición en Cazadores Correntinos. Se está preparando con todo. La verdad que felicitarlo al administrador municipal, Dante Romero, y al gobierno provincial, ¿no? Que esta vez se la jugó. Demoró, porque habían paralizado las obras, después no, después sí, hasta que salió. Anoche estaba transitando por ahí y la entrada de Cazadores Correntinos, impecable, impecable. Ahora le voy a mandar la foto, José. Hola, amigo Panoso. No me dormí, estuve en horario. Lo que pasa es que estábamos charlando con Miguel Moscarella. Justo se había despedido, o si no hacíamos no, en realidad no quise hacer el traspaso con Miguel porque su primer día íbamos a seguir hasta las 12 y Miguel tiene cosas que hacer. Entonces nos quedamos charlando en privado. Por eso es que me demoré un poquito en comenzar el programa. A pesar del clima, decía, fue un fin de semana bastante lindo con muchas actividades. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Y bueno, justo acomodé el carguero. Lo que pasa es que ni tiempo de preparar el mate. Acá hay otra personita que me está reclamando, que me dice
tarde comenzaron hoy. No comencé tarde. Ya estuve acá desde temprano escuchando el programa de Miguel Moscarella. Y la verdad que poniéndome algo celoso porque le mandan video, le mandan audio, el club de fan de Miguel a full, lloran por los audios. Sí, ahí ahora arriba del auto va a encontrar una ropa interior que le dejaron las bombachas, le dejan los gauchos ahí. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bueno, se hizo la presentación de los carnavales, ¿no? En Los Palos. Mucha gente, ¿no? Más o menito. ¿Cómo? ¿Para cuándo? Y pero si ya no va a estar más el intendente. Ah, para este. O sea, tiempo récord, ¿no? En 3 meses van a hacer el cursódromo nuevo. ¿Usted dice? ¿Vos decís que va a estar? Una mentira esto. Mire que el de Paso de los Libres demoró casi 2 periodos. A ver. Se viene la exposición de autos clásicos. Me mandan ¿Vos tenés el spot? Bueno, ahí te paso. Lo que pasa es que me mandan en audio, en video. Muchos, pero muchos festejos del fin de semana. Muchísimos festejos. Bueno, habíamos comenzado el viernes a las 9 de la noche. Era el tema del corsódromo, en Los Palos, la presentación de los carnavales. Me acaban de decir que se anuncia el corsódromo. O sea que en teoría estaríamos estrenando en febrero, estaríamos estrenando el corsódromo. El corsódromo nuevo, ¿no? Sí, ¿será que lo van a ya va a venir con todo o lo van a seguir contratando a Alma Producciones? Y es la empresa del Estado. Recuerden que se viene este fin de semana, vayan preparando las calchas, saquen, señores, aprovechen que está el día lindo, saquen a que se oreen los cojinillos esos que están guardados. Se humedecen todos, ¿sí? Hay que sacarlo, hay que peinarlo, no hace cosa que tenga alguna espina de nido de loro ahí al cojinillo. ¿No le pasó eso nunca, José? No, ustedes andan arriba sobre yeguas nomás, en pelo. A mí me voltean las yeguas, sí. Y encima le pusieron, de nombre a la yegua, le pusieron mamá de Dani. Ya que los equinos tienen nombre así, por ejemplo, no sé, la reina de los 7 reinos de Pairirí, ponenle. Pero a esta le pusieron la mamá de Dani. Anoche estuve por ahí, entré sigilosamente. Los perros ya conocen mi camioneta. Ningún perro ladra, o sea que tranquilamente me puedo ir con 10 ovejas arriba de la camioneta. Ni los corderos ladran porque se vienen a saludar. Y pasé por la primer casa nomás. Y era un sonido, parece que había, no sé, entre Don Riquelme y Mariano, parece que había un aserradero, era la primera casa. Después la segunda casa la teníamos al amigo Diego. Ese ya era un aserradero más chico, pero cómo roncan esos gente.
medio lento en internet, ¿eh? A mí todavía no me abrió ninguna página. Usted se está robando todos los megas. Bueno, vamos con los títulos del diario Libertador a nivel provincial. Tenemos, bueno, la famosa causa de la generación Zoe. Es todo un tema. Yo digo, la gente no aprende más. ¿Vos sabías por qué la causa de generación Zoe, José? ¿Te acordás de la estafa esa, la primera estafa? Bueno, hace años fue. No, la primera estafa que pasó ahora con lo de la generación Zoe. Ya se habían hecho como 3 estafas así. Yo me acuerdo que vivía en Corrientes y había una que se llamaba, no sé si era Continental o qué, pero era un sistema de... Usted ponía 10.000 pesos, ¿no? Y le daban intereses semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Ponele, si usted ponía 10.000 pesos, en una semana le daban 15. Bueno. Así que, primero la gente no creía, después fueron y pusieron. Te daban los 5. Entonces, no, pará. Pero es solo si ponés 10.000. No, vos podés poner 1.000.000, si querés te damos 1.500.000. Entonces, ¿qué hicieron? La muchachada esta, ¿qué hizo? Agarró y empezó con poco. ¿Cuál es la mejor publicidad? El boca en boca. La cosa es que primero cumplían. Llegaba la semana, vos ibas, retiraba tus ahorros o lo que te daba. Así por 6 meses fue el negocio ideal. Muchísima gente. Yo tengo amigos que pusieron, ganaron. Pero ¿qué pasó? La ambición es grande, ¿no? Entonces, cuando empezaron a poner de a montones, ¿qué hicieron los muchachos del dueño de la empresa? Cerraron las valijas y se fueron. A esa gente, no sé si lo agarraron o no. Pero en la volteada esa, ¿sabe por qué en esa volteada no fue tan polémica? Porque estaba el ejecutivo entero del Banco Provincia. Estaba metido. O sea, habían puesto plata de los clientes en la financiera esa. Primero ganaron, obviamente, todo bien, pero llegó un día que la financiera dijo, bueno, llegamos a nuestro punto y agarraron, cerraron las puertas y desaparecieron. Eso fue el primer caso de financieras que estafaron a la gente prometiendo ganancias espectaculares, ¿no? La gente no aprende. Apareció Generación Zoe, también con la misma, después de años aparece Generación Zoe, con la misma metodología, inclusive aceptaban dólares. ¿Y qué hizo el tipo? Que bueno, lo agarraron porque hay un tipo de apellido Cositorto, que es aparentemente uno del que saca la cara por esa generación. Lo agarraron y obviamente el tipo se perdió. Después de que lo buscaron varios tiempos, lo agarran. Y ahí bueno, ahora está el juicio. En principio y este juicio dio mucho que está dando mucho que hablar. Nuevamente está en escena el amigo acá de Curuzucuatiá, que está de fiscal, él es fiscal sustituto ahí en Goya. Bueno, nuevamente él está en el meollo de la cuestión porque es el fiscal, ¿no? Y después hay un abogado que se llama Pablo Fleita. Cuando el abogado defensor ofrece a los querellantes si se podía solucionar el juicio con un pago.
Lo que yo no entendí bien era si era un pago a cada uno de los querellantes, porque son bastantes, son como 80, o si era un pago para que se dividan entre todos. Pero la cosa era que era casi $400.000. Pero atrás de esto, aparentemente, había también una plata que le ofrecían, que le ofrecían a uno de la justicia. Y ahí es donde se armó todo de nuevo el revuelo, ¿no? Entonces, hoy en día sale causa Generación Zoe, continúa el juicio con Cositorto presente en la audiencia. El título hace referencia a que Cositorto no quería estar presente en la audiencia de donde se lo iba a imputar formalmente, ¿no? O se lo iba a condenar. Después, como títulos interesantes a nivel provincial, Martín Azcúa dice: Corrientes está ubicada en una posición geográfica muy estratégica. No se olviden que Martín Azcúa estuvo presente en los estudios de Radio Guaraní con todo su equipo, vino a dar una charla acá. Es el intendente de Paso Los Libres. Ya empezaron las obras en la entrada de Paso Los Libres, así que la ruta que está destruida ya empezaron tapando todos los huecos, ¿no? Y a raíz de eso, no sé si se confiaron o no, la semana pasada hubo un accidente bastante triste para toda la comunidad porque el fallecido era, ¿cómo se llama? Era un chico conocido del ambiente. Así que bueno, en realidad, ¿sabe quién es el chico? Era el hermano del que nos provee agua a nosotros. Después tenemos otro título interesante, es Ricardo Colombi formalizó su candidatura a gobernador. Tenemos que hablar con el doctor Martínez Llano, ¿eh? Habría que hablar con Martínez Llano porque Martínez Llano en su oportunidad dijo que si él tenía una persona que verdaderamente era digna de competir en las elecciones, él se iba a presentar como gobernador. Ojo con ese. Entonces tenemos como título del diario Libertador, uno de los títulos que marca la política, es Ricardo Colombi formalizó su candidatura a gobernador. Vuelvo a repetir, tendríamos que hablar con el doctor Martínez Llano, porque el doctor dijo que si había un oponente para disputar la gobernación interesante para hacerle frente, él se iba a candidatar a gobernador. Tendríamos que ver a ver si, porque lo dijo al aire, varias oportunidades. Por ahí, quien nos dice, tenemos una pelea ahí de dos fuerzas, no diríamos fuerzas letales en la política, no, pero sería dos oponentes que verdaderamente sería una linda elecciones ahora la que se arman, ¿eh? Pero a raíz de eso igualmente tenemos que ver cómo está la situación interna del Partido Radical, si es que se va a mejorar o no, y como la situación interna del justicialismo, que ahora tuvo unas novedades a nivel nacional, pero todavía estamos pendientes de lo que es a nivel provincial, ¿eh? Cómo se va a desarrollar eso. Otra noticia interesante es que tras casi 2 años subieron las ventas minoristas en las pymes. Tendríamos que hablar con los comerciantes, ¿eh? O sea, las pymes no son las fábricas, ¿eh? Una pyme, por ejemplo, sería nosotros somos una pyme y no tenemos muchos empleados. Un supermercado, el comercio. Tendríamos que hablar con los amigos comerciantes. Si algún amigo comerciante nos está escuchando, tranquilamente puede participar del programa, nos puede contar cómo está la situación, si hay mayores ventas, no hay ventas,
cómo está el tema de los precios, si se acomodaron, si influye en algo el aumento de combustible. Yo no sé si ronco, nunca me escuché. Acá me ponen que yo también ronco. No sé si ronco, nunca me escuché. Pero sí sé que usted ronca. Hola, buen día, Analía. Analía de Paraje Yaguarí, buen día. Bendecido día, gracias igualmente. ¿Cómo está el Paraje Yaguarí? ¿Llovió por allá? ¿Hubo lluvia o no hubo lluvia? Hola. ¿No te acordaste mío en la Montenegro? Hola, ¿cómo estás? Acá estoy. ¿Qué le está manejando a una oveja o qué? No, todavía no. Ah. No vas a olvidarte cuando venía a avisarme cuando venía a comer la torta frita. Pero vos sabés que sos de muy, muy buen corazón. ¿Viste lo que soy? Sí, porque me estuve acordando todo el fin de semana de vos y no sé si cómo está el camino hasta... lindo. No sé cómo está el camino hasta allá. Y ahora ya está lindo. Cuando llueve está feo. Porque ¿viste? finito, Por lo que pasa, viste, yo te tengo... mi entrada, yo tengo llave en mi chonquera, me olvidé decirte ese día. Ah. Y bueno, yo... mi primo que... come mucho turia en calle Castelli. Ajá. San Francisco, calle Castelli, pero el número no me da. Entonces puedes pasar a pedirle la llave ahí y te venís derecho. Ah. ¿Cuánto es la dirección? La casa. 16. ¿Cuánto? 1612. el número de la casa en calle Castelli. 1612 por calle Castelli. Pues sí, me voy como... ¿Cuánto? ¿16? 1632, sí, escuché. Por la duda no le conocía a Monchito Montenegro, que es músico. Sí, ¿cómo que no? ¿Un amigo de la casa? Y bueno, él vive ahí. Ahora... Claro, me voy a ir a pedir... Me voy a ir a pedir la llave y me voy a quedar de serenata. Claro, puede venir derecho. Me voy a demorar en la casa de Monchito, ahí en Castelli. Preguntale cuándo nos va a venir a visitar. Ahí en la radio que veo, ¿no? A Moncho, ¿cuándo nos va a venir a visitar? Oíste, Moncho. Que toque unos chamamés, decirle. Dice trabajar cuando lo visita la radio. Se cortó. Hola. Hola, sí. Bueno, escuchame, ¿y cómo estás vos? Hace rato que no me hablás, yo andaba extrañando, ya dije, bueno. Pero ese día estoy diciendo, no que a veces no hay señal acá. Ah. Y mi teléfono es chiquitito, Movistar chiquito, no tengo yo de los grandes. Pero no importa si los chiquitos a veces andan bien. ¿Qué pasa vos? Sí. ¿Más? Espera. ¿Cómo es? Montenegro, yo siempre le confundo, ¿sabe con quién el nombre? Cleusa le digo yo, pero Tony la conoce bien y sabe el nombre. De lo libre, veo que tuvo un fin de semana bastante radiante. Fotos, así, familiaresco. Me gusta verlo así, me gusta verlo así, que se acomoden los tantos. ¿Se da cuenta que yo le dije la otra vuelta? No sé si seguirá haciendo radio o no, pero nosotros no tenemos problema en que usted siga mandando los micros. Por ahí Mario Feu le prohibió, le bloqueó su micrófono del teléfono. No quiere decir que se enoja porque yo digo que la vi disfrutando bien en familia. Ahí se me mata porque vos contás todo al aire. Y bueno, pero la radio es como la televisión. Nosotros tenemos que contar y en radio por ahí cuesta más. Cuesta más porque tenemos que dar detalles.
Entonces no podemos decir, mi amiga, o sea, no voy a dar su nombre, ¿no? Porque no, mi amiga anduvo el fin de semana reluciente de bar en bar, estuvo varios eventos, demás. No, tenemos que decir que usted estuvo en familia, disfrutando, se lo ve bien, así que eso me pone contento, ¿no? Otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando al final. Otro entretenimiento. Bueno, un saludo enorme para la amiga Montenegro. No nos dejó el celular porque si no nosotros le llamamos. Pero igual tenemos que ir, ¿eh? ¿Me va a acompañar hasta allá, no? ¿Le van a dejar? Vamos ahí hasta allá. Vamos a traer un... Ayer fue el día el día del cazador, así que para todas aquellas personas que se consideren, hay algunos que son cazadores de oficio, cazadores netos de profesión, otros son cazadores deportivos, otros jugamos a ser cazadores porque a mí me cargan porque me dice, tengo un amigo que se llama Mariano, un excelente amansador de caballo, porque no le gusta que le digan domador, excelente amansador. Y él me dice que yo tendría que trabajar en la National Geographic, porque yo solo voy a mirar los animales nomás. No, amigazo, no es una iguana. Me dice, atropellaste una iguana. No es una iguana. Acá no sé si Miguel lo dijo al aire, pero me acaba de avisar Miguel que el jueves, si Dios quiere, van a estar presentes los chicos de la rural para hablar sobre el tema del redomón. Más o menos me estuvieron explicando la gente en el campo, me dice que el amigo Pipi me estaba diciendo que el redomón vendría a ser como la segunda mansedumbre del caballo, pero eso ya lo hace cada jinete a su gusto, ¿no? Porque vos tenés el caballo. Mariano no quiere hablar al aire, pero tendría que hablar. Pero según lo que ellos me explicaron tenés el caballo en un, o sea, que no esté manso, ellos lo amansan y después se lo entregan al dueño. Y bueno, y de ahí el dueño, no sé si el mismo dueño o con la ayuda de ellos, lo amansa a su estilo, o sea, a su andar, porque cada jinete tiene su estilo. Hay otros jinetes que prácticamente algunos no tienen, otros no marcan, otros andan en varios caballos. Entonces, eso es lo que vendría a ser el redomón. Igual seguramente le van a ¿cómo es? Van a saber explicar bien los chicos que... Acá hay una señorita que se está riendo. No se vaya a arrimar a eso que está colgado ahí porque le va a arañar porque todavía está vivo a pesar de que está sin cabeza. Sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más. Es la hora 11, 7 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 77%. Jamás, jamás. Lo de la Secretaría de Posgrado de la UNE me mandan invitaciones y me invitan. Ya estamos a fin de año, ya medio que no hay ganas de estudiar, pero bueno. El problema, ¿sabe cuál es? Que todo aprendizaje tiene su costo. Para que vean lo que es, está bien, la universidad es pública, ¿no? Pero hay ciertos cursos
que estando graduados y no graduados tienen un costo. Obviamente. La familia Ingal un poroto diría. Acá Analía de Paraje Yaguarí nos manda un muy buen inicio de semana para todo lo de la radio. Y a través de nosotros nos piden que le digamos al consorcio de la Ruta 142, que creería que es de Mercedes, urgente arreglo o nueva asamblea, ya que no se puede transitar más. Está horrible el camino. Los perjudicados siempre son los que tienen movilidad, o sea, autos chicos. O sea, movilidad chica, dice. Así que bueno, atención a la gente del consorcio de la Ruta 142. Si nos está escuchando, sería... ¿Quién? Anda. Sería bueno que peguen una repasada en realidad que vayan a mirar el estado de la ruta y en base a eso saquen sus conclusiones y arreglen la misma, ¿no? Vamos a tratar de averiguar quiénes son los del consorcista de la 142. Igualmente ahora la ruta que va para la segunda sección hasta Basualdo y Parirí hay que pegarle una repasada. Porque los muchachos no aprenden, cuando llueve salen, entonces está toda huellada. Y si sigue lloviendo van a ser más profunda la huella. Entonces, la verdad que hay que... Cuando uno hace huella, es como que la lluvia se va hacia el centro de la ruta. Y en realidad en las rutas de ripio tienen que tener la caída hacia los costados. ¿Para qué? Para que se pueda transitar por la ruta. Por la ruta de tierra. En realidad es tierra, no es ripio. Ripio vendría a ser... No toda. Claro, tienen que tener un desnivel para que se vaya. Y bueno, pero a los costados tienen que tener un buen zanjeo, ¿no? Convengamos que ripio es desde la estancia de La Esperanza hacia Tuna o de la Esperanza hacia Cazadores. Cuando usted pasa de La Esperanza hacia Basualdo Parirí, ahí tenemos el famoso la famosa tierra gris que se complica. Acá el diario Libertador recomienda tener mucho cuidado con el tema de los préstamos porque es algo muy riesgoso. Hay que leer la letra chica. ¿Qué pasó con el combustible en corriente? ¿Aumentó de más o se moderó? Recién se está levantando. Andás en mate. Usted está al aire, en vivo. Anda haciendo señas, ¿sí? Y bueno, pero tomé mate a las 7 que estoy tomando mate. Pero sí, a las 7, ¿qué? Te mandé mensaje y no me contestas. Pero no a las 7. No sé quién es el presidente de la nación que no contesta los mensajes. Bueno, está organizando mi programa. Acá de temprano, ¿cómo está Aldo Boto? Buen día. Tenemos el gusto de tenerlo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Acá lo tenemos a Aldo Boto. Como habíamos anunciado, ¿vieron los anuncios del viernes para el lunes? Yo creo que solo nos va a faltar Cacho Sonson, ¿eh? Porque teníamos previsto traerlo a Cacho Sonson por el tema de lo que pasó con Quintela. ¿Otra vez? ¿La vino o no lo veo, no? Sí, pero está bien que venga todas las veces que Soy quiera. especialista en física, en química, en tecnología. Le vamos a preguntar cómo hacer el tema de la ruta. ¿Qué cuenta de nuevo? Bueno, nada, era para invitar a la gente para esta noche nomás. ¿Empiezan? Empezamos a las 20. ¿De 20 a 12? De 20 hasta... ¿A 0 horas? Nada, de las 20 en adelante. Como el loco y el cuero vamos a terminar cuando queremos nomás. Escuchá,
José. Claro, cuando se tengan que ir los muchachos, cortamos. José agarra y me dice la otra vuelta. Le digo yo, ¿vas a empezar el horario? Sí, de 20 a 0 horas. No, me dice, vas a... Y claro. De 20 a 21 quiere venir, pero para eso se queda en la casa. Nomás, claro. No te va a dar tiempo ni para saludar. Sí, no, vamos a ver, ojalá que no nos dé tiempo para saludar. Vamos a tener mucha información. Sí. Y va a haber gente nueva también en el equipo. Va a haber gente nueva en el equipo, exactamente. Vamos a tener que poner más sillas. Sí, yo creo que con los micrófonos nos vamos a andar bien, como siempre, porque vamos a juntarnos. No vamos a venir todos juntos tampoco. Ajá. A veces no vamos a hacer el programa acá, vamos a hacer el programa de otros lados, así que estamos por hacer algo parecido a lo que hacíamos, pero bueno, con cosas nuevas, porque bueno, ahora hay cosas nuevas para hacer. Hay campeonatos nuevos que cubrir, entonces bueno, seguramente vamos a tener toda la cobertura. Ahora hay 2 campeonatos de verano de fútbol, así que vamos a ver cómo hacemos. Tenemos el campeonato de verano del Club San Martín, eso es lo que habla de deporte local, las divisiones inferiores. La primera ya terminó, pero como terminó hace poquito, hoy vamos a tocar el tema. Y después, como siempre, algunos muchachos que van a salir desde Buenos Aires. Yo también voy a salir algunas veces desde allá. Y obviamente también vamos a tener transmisiones de los equipos curuzucuateños que estén participando de las competencias nacionales. En este caso, los que están participando son Belgrano y San Martín. Así que bueno, por el momento vamos a estar con eso. San Martín ya llegó al Final Four, así que va a ser... ¿Qué es el Final Four? Los 4 finalistas del básquet se van a enfrentar 15, 16 y 17 de noviembre en Montecaseros, los 4 mejores. Y bueno, vamos a estar obviamente desde Montecaseros, ¿no? Lo que no sabemos todavía van a ser a la noche, lo que todavía no sabemos es el horario en el que va a jugar San Martín cada día, digamos. En principio el primer día... ¿Ese es toda la semana? Eso es viernes, sábado y domingo. El viernes... Y ahí se define ya. Y ahí se define el ganador. El campeón, digamos. El campeón provincial o el campeón del prefederal. ¿Cómo es el tema de la recuperación, Aldo? Porque la otra vez estaba Y es complicado para los chicos. El año pasado, por ejemplo, que se jugó acá la final, Agustín Insaurralde, cuando empezó el último partido, se desgarró. La carga de los 2 partidos anteriores seguramente hizo mella. No a todo el mundo le pasa, pero bueno, hay veces que por ahí uno está más sensible que otro, o arrastraba alguna sobrecarga muscular, y si jugó tanto esfuerzo seguido, se te puede complicar. Y en una... Pero para ellos entrar en eso, ellos tienen que estar concentrados mucho más tiempo que los jugadores de fútbol, ¿o cómo? Y en el básquet se juega habitualmente a nivel más alto, también a nivel profesional, sí. Digamos, se juega más seguido. El básquet juega más seguido que el fútbol. No todos los días, pero sí juega más seguido. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos se juega prácticamente todos los días o día por medio. En los mundiales de básquet pasa algo parecido. En algunos torneos internacionales se juega todos los días. Se descansa un día y se juega todos los días. En los argentinos de básquet se juega todos los días. Pero vos me decís, se juega todos los días. Se juega todos los días. O sea, hay partido todos los días. Pero todos los equipos juegan todos. Todos los equipos juegan 20 equipos, los 20 Claro, juegan. Todos juegan todos los días. Hay un día de descanso y ahí se juegan las semifinales y las finales. Los últimos argentinos que nosotros cubrimos fueron así. Partido lunes, martes, miércoles, jueves, se descansaba el viernes, sábado y domingo, semifinal, final, quinto puesto, todo lo que había que... Había que ir definiendo, digamos. Algunos se definían, algunos más, ni descansaban, porque los últimos puestos se definían el viernes, porque también eso te encarece la organización. Cuando antes se vayan las delegaciones que quedan afuera, mejor. Entonces los que más descanso tenían son los que jugaban semifinal y final. Pero sí, es un esfuerzo físico, teniendo en cuenta que en este nivel hay chicos que son profesionales, pero la mayoría son semiprofesionales, es más complicado. Pero bueno, es la manera que se elige de definir los torneos en los últimos 4 o 5 años. Antes era diferente.
Antes la semifinal y la final se jugaba normal, entonces jugábamos un partido en tu cancha, 2 partidos en el mío que tenía ventaja de localía y así se definía. El que ganaba 2 partidos, digamos, pasaba de ronda y así se definía el título. Eso fue hasta el 2016, fue así. 2016, 2017. Después del 2017 se empezó a jugar con esta modalidad del Final Four. Pero bueno, los chicos están acostumbrados. ¿Es una nueva modalidad? Se ocupa hace mucho tiempo en el básquetbol el Final Four. A veces el Final Four es semifinal y final solamente, o sea, se juega solamente 2 días. Y ahora empieza a partir de cuartos. Ahora son 4 equipos y se juegan todo contra todo. O sea, se juegan los 3 días. Y jugás contra los 3 equipos. ¿Siempre 4? Sí, O sea, cuarto de final es lo que juega. No, final semifinal y final sería. Lo que pasa es que son 4 equipos. Sí. Por eso se llama Final Four. Si juegan semifinal y final, los 2 que ganan juegan la final, los 2 que pierden juegan por el tercer y cuarto puesto. En esta modalidad, por lo menos el año pasado, se hizo todo contra todo. Los 2 que ganan el viernes se enfrentan a los 2 que pierden el viernes. Claro, sí. Para tener siempre chance todo, digamos, y es muy probable, a veces pasa, que llegan al final con chances de salir campeón. Que puede pasar, digamos. Y ahora con respecto al fútbol en el verano, ¿qué va? Bueno, y en el verano va a estar bastante movido. Va a estar movido porque hay el campeonato de Barrio Belgrano, sí. El campeonato nocturno de Victoria, y hoy Belgrano está segundo en la tabla de posiciones. Ayer perdió frente a Montecasero 2-0, con 2 hermosos tiros libres de un chico llamado Romero que realmente le pegó de una manera extraordinaria a la pelota. Si clasifica Belgrano, seguirá jugando la instancia del regional amateur, pero bueno, eso ya después empiezan los mano a mano, digamos, enseguida nomás. En diciembre empiezan los mano a mano. Le queda jugar de local el fin de semana contra Santa Lucía, acá, en la cancha del Club Belgrano, y para el fin de semana del aniversario Cruzú, va a estar jugando de local frente a Goya. Si Belgrano gana estos 2 partidos, gana los 2 partidos que tiene por delante, va a estar clasificando a la próxima fase. O como primero o como segundo. Mejor segundo. ¿Y ahí a dónde Y ahí van a quedar 16 equipos. Y pero eso es el regional amateur de fútbol. De esos 16 equipos se van a ir eliminando. Ahí sí es ida y vuelta. Sí. Hasta que queda uno. Cuando queda uno juegan una final para poder ascender al Federal A. Es muy difícil el camino. Este año Victoria no entró y Barraca tampoco. El año pasado habían entrado los 3 equipos de Cruzú. Victoria alguna vez jugó creo que fue contra un equipo de Posada, yo no me acuerdo si Guaraní o el otro. ¿Y el Federal, estuvo cerca de... ¿El Federal involucra a varios? ¿Cómo involucra a varios? Sí, involucra a todo el país. Son 100... O sea, puede salir el primero de acá, que puede ser Victoria, Barraca o... En este caso Belgrano, sí. Bueno, puede jugar con uno de Ushuaia, póngale. No, con uno de Ushuaia no, porque van definiendo por regiones geográficas. ¿Sí? El ascenso seguramente se define con alguno de Entre Ríos o Santa Fe. Para ahora, ascender al Federal. Al Federal. Y en el Federal, sí, el Federal, que es un torneo que es la tercera categoría que pueden jugar los equipos del interior. Sí. Ahí son 20 equipos por zona, que es donde juega Boca Unido. Boca Unido, Regata, Sarmiento, Mandillú está jugando este torneo, descendió del Federal A la Liga, digamos, y está jugando el regional amateur, el mismo torneo que está jugando Belgrano. ¿Y cuesta mucho mantenerse? Es mucho. Bueno, económicamente... La logística es complicada, en el fútbol es más complicada que en el básquet. Eso es otro de los temas que... El Club Belgrano tiene tráfico, cosas propias. Sí, pero en la Trafi, por ejemplo, no te entra todo el equipo. Y que tienen 2, pero... No. Pero convengamos que es el único club que tiene. Sí, está bien. Tiene una Trafi y seguramente los otros irán en algún vehículo. Irán 2 vehículos más, supongo. Hablando de fútbol,
¿Se dio cuenta? ¿Te diste cuenta que nos dormimos? ¿Por qué nos dormimos? ¿Te diste cuenta? ¿No? O sea, saliste a recorrer Curuzucuatea y te diste cuenta que nos dormimos. ¿Por qué me dormí? Nos dormimos. Y bueno, y vos más, porque vos tenías la propuesta y yo te dije, vamos a hacerlo así y después quedó. No. Impresionante las canchas de fútbol que hay la por fútbol toda 5. la ciudad. Es impresionante, sí. ¿Se acuerda que me habían ofrecido? Nada, pero mucha inversión. Pero lindo que la gente... Sí. Aparte... Sería bueno ahora que vos vas a entrar a hacer deporte, eso es hablar con los dueños de las canchas. ¿Qué? Porque cada dueño tiene su grupo de... No es que los muchachos no van jugando todas las veces, van rotando de cancha. No, por lo general vas a la que más cerca te queda o a sí. lo que te quedó turno, digamos. O a la que ya sos cliente. Sí. Sería bueno armar un equipo que represente cada cancha y hacer un torneo. Bueno, pero es lo que se hace con el... ¿Con cuál? En los torneos de futsal, digamos, que hacen tanto el Club Curuzú como el Club Belgrano. Obviamente que son muchos más equipos que cancha, pero más o menos los equipos se van armando de acuerdo a la junta que... Bueno, pero no son representativos de cada cancha, digamos. Bueno, no es que llegan el nombre de la cancha. No, pero en este caso sería bueno armar un equipo de los jugadores que juegan ahí. Que juegan ahí. Imposible. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque habría que preguntarle. Le tiro un dato de José Sáenz, que es cancha. Sí, ya sé. Después el otro que está enfrente de... Bueno, en el Centenario hay 3. Claro. Sí. Después, Pino Gómez tiene una también. Después está enfrente de la el estación. doctor Lemona, no sé si ya inauguró. Enfrente de la estación. Sí, no sé si ya está inaugurada. Después está enfrente de la estación. Hay una muy linda, llenísimo todo el tiempo. Sí. Y después tenemos otra cerca del Ortiz. No sé si funciona esa o no, José. Allá dijo uno. Sí, ahí hay una que funciona, atrás de donde están los camiones. Sí. Ahí hay una que funciona. Que esa fue una de las primeras. Claro. Si mal no me equivoco, ¿De si césped fue sintético? La primera. No te sabría decir. No, de césped sintético había una que sacaron. Claro que era el dueño de Vallejo, creo que era. Claro, ahí atrás enfrente a Luis Cintia. Claro. Esa no sé por qué. Lindo lugar era ese. Bueno, pero eso estaba alquilado. Ah. Por eso. Ese es un tema que a mí me hace ruido, el tema de los alquileres, Aldo. ¿Por qué? ¿Qué querés que te diga? No puede ser un alquiler en la veranda de atrás 500.000 pesos. No puede ser. No creo. No. Sí, pero es muy y grande más. el local. No, la mitad del estudio debe ser. Bueno, no sé. No sé, porque imagínate que a mí el otro día yo hablé con gente en La Plata y el gran problema que tienen hoy son los alquileres. Lo que pasa, yo porque suben mucho, digamos. Yo soy partidario. partidario. Pero bueno, cada uno... Pero hay veces que uno termina trabajando para pagar el alquiler. Y bueno, pero eso es bueno, pero también vos tenés la elección de no alquilar en este mundo libre. Y bueno, sí, pero y así... ¿Sabes lo que a mí me pasa? Pero es así, digamos. Pero vos tenés un local. Pero usted y yo quiero alquilar el local. Sí. Vos le pones el precio. Y listo. Pero tenés que ser coherente. Pero tenés que ser coherente en el precio. Y bueno, pero ese es el mundo en el que vivimos. O sea, el capitalismo, muchachos. Sí, bueno, sí. Pero tampoco está bien. Si vos tenés otra cosa. Si vos tenés 20 locales o viviendas y decidís vivir de los alquileres y no hacer nada, perfecto. Bueno, pero son tuyos. Pero si tenés uno, no podés que con uno pretender solucionarte la vida. Bueno, está bien, pero el precio lo pone el que paga, digamos. Si no, el que paga no. Lo pone el mercado. Si vos yo tengo este teléfono. Sí. Yo se lo ofrezco a José y le cobro lo que se me ocurre. Y a José le gusta mi teléfono porque mi teléfono... Porque es suyo. Tiene algo que a él le gusta. Porque después José va a andar diciendo, es el teléfono de Aldo Otto. Lo que sea. Acá lo va a tener lo así. Que sea. Guardado. Y paga lo que vale y paga lo que no vale. Pero bueno,
decisión de él, digamos. Sí, ya sé, bueno, pero yo entiendo lo que decís, entiendo que es un problema porque hoy. Si vos... Además, el gran problema, en realidad, no sería tanto problema si la economía funcionase como tiene que funcionar. Pero lo que pasa porque es si que... vos vendés, ¿qué problema te Sí, hace? pero un... No toco por la duda. La cintita del amor esa, creo que al que le toca ese micrófono se enamora de nuevo. Son magias de Pichi, creo. No, ¿sabés por qué te decía? ¿Macumba también ahora? Sí, se dedica a todo. Y ya no puede ni atajar. Me dijo que lo iba a agarrar la otra vuelta. Y hoy estuvo acá, lo estaba esperando. Me dijo que estuvo a la mañana, me dijo Mojarela. Sí. Estuvo con Miguel a la mañana. No. Y estuvo... ¿Y esta noche quién está? ¿El Pichi? Sí. Ahí te va a agarrar, porque le conté la otra vuelta que vos dijiste que ya... ¿Cómo voy a decir? O sea que el arco le quedó chico a Pichi, que está ancho. Ahora te va a agarrar. Abajo es difícil hacerle gol porque cae enseguida, dijo uno. Son malos. Pero ya está grande, el Pichi tiene más de 50, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué está queriendo decir que está viejo? No, pero ya está, ya jugó todo lo que tenía que jugar, ahora está con los veteranos. Todavía le queda un par de categorías. Escúchame, volviendo al tema de los alquileres, ¿sabe por qué? Yo no tengo la solución. ¿Sabe por qué te pregunto? Pero a usted le hace más caso la gente, ¿verdad? A mí. Usted es oriundo de acá. Escucha, ¿sabe por qué te pregunto? Porque cada vez hay menos negocios sobre la calle principal. ¿Se dio cuenta de eso? Hay más negocios vacíos. O sea, sí, yo entiendo entiendo que el dueño del local quiera ganar y demás, pero bueno, al menos es facilitarle la cosa al emprendedor, porque el emprendedor no solo tiene que pagar el alquiler y después, bueno, yo consigo el alquiler y ya me largo, y ahí hago plata. Yo con un esfuerzo mío, de mi familia, el que sea, logré tener esto. Bueno, pero convengamos. Lo que se me canta. No es así. Pero usted no va a ayudar. Pero yo ya sé que no, yo tampoco pienso así. Yo me estoy poniendo del lado enfrente, digamos, para claro, vos te pones del lado del dueño de los locales. No, bueno. Para poder discutirlo. Pero se puede arreglar. Vos, dueño del local, me podés dar a mí 6 meses de ventaja. Para que yo más o menos me posicione. No, bueno, yo lo que puedo hacer es empezar bajo e ir subiendo, digamos. Claro, es lo normal, pero no que de entrada. Y bueno, lo que pasa es que lo que yo te estoy diciendo es que yo no sé, digamos, cuánto vale. No tengo ni la más... No, hoy en día un alquiler porque yo creo que hay gente que paga mucho menos. O sea, no, hoy en día el alquiler es sobre la Verón de Estrada, el mínimo, estamos hablando de 400.000. Entre 400, entre 500, entre 500 y 300. No, bueno, Cetrogar y demás pagan millones. Bueno, sí, se justifica. 100 metros cuadrados o más. Sí. Claro, no, yo entiendo un local chico. Sí, no tengo ni idea yo los precios, no tengo ni idea, nunca averigüé. Pero bueno, sí, obviamente que... Acá me ponen... La gente que tiene un local propio tiene una ventaja acá bárbara. Me mandan la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Mi vida, mi vida, no sé si le dicen a usted o a mí. No sé, a vos debe ser porque le va a tu teléfono. No, este es el teléfono de la radio. Ah, el de la radio. No, pensé que era el tuyo. Pero bueno... Después me pone, lo mismo pasa con casa que alquila gente para veranear. Se quieren salvar todo el año cobrando una fortuna. También. Bueno, eso pasa habitualmente. Yo ayer estaba hablando con una conocida y vos sabés que el tema ese, ella me dice, ay, a mí me encanta, yo quiero ir a Paso de la Patria, pero Paso de la Patria es imposible ir. En verano. Por lo caro que es. En verano. Sí. O sea, vos te vas... durante el año también. Pero es más... Yo tengo amigos que fueron a pescar, por ejemplo, en otra época que no hay la fiesta del Dorado, que no hay nada, y ahí es menos, porque ahí es para bueno, no, depende a qué va, o sea, depende cómo va a pescar, si ahí hay varias cabañas que son de pesca. Sí, está bien, pero si vos vas a la cabaña, te venden el paquete completo, chao, ese fuera de temporada y en temporada. Claro, pero ahí ya te venden guía, todo, no, yo estoy hablando del que va... Del que va solo. Me alquilo, si quiero este fin de semana, me alquilo una casa con pileta, por ejemplo.
Sí, hay algunas que sí, bueno, fuera de temporada más Fuera de barato. temporada te sale un poquito más barato. Tampoco tenés asegurada la pileta. Porque Sí, no se va ahí hace- en invierno. Por eso te digo, pero bueno, es un lindo lugar. Bueno, Pero yo- siempre pasa lo mismo, en la costa pasa lo mismo. Yo prefiero Hoy, que noviembre ya, ¿no? Noviembre Bueno, 4. ya desde octubre, del primer fin de semana largo de octubre, que el 12 de octubre, cuando es feriado el 12 de octubre, ya la gente empieza a buscar el lugar donde alquilar. La mayoría de la gente que sabe dónde va a ir o empieza a elegir dónde va a ir, empiezan a alquilar los lugares donde alquilar. Bueno. Hay veces que te conviene alquilar antes. ¿sí? Un año antes. No sé si un año antes, pero te conviene alquilar antes porque puede tener alguna ventaja porque con el tema del precio. Y hay otras veces que no, porque si vos esperás y hay mucha recesión y nadie va, bajan los precios. Sí. Que también puede pasar. Pero bueno, no sé. Mire, yo le paso un dato de color. La otra vuelta José me pasó lo que valían las entradas de Jesús María, ¿te acordás, José? Bueno, la más barata, ¿cuánto era? 23.000. 26 la básica. ¿Cuánto crees? Y unos amigos de Resistencia me pidieron en octubre. Me pidieron porque yo tengo una sobrina que tiene una casa ahí, no sé si la alquila o no. Y me pidieron el teléfono de ella porque ya no conseguían, por ejemplo, en Cosquín ya no había más para alquilar. Y después, y en Jesús María, peor todavía. Entonces, y es complicado. entonces empiezan a alquilar a las localidades de alrededores, que tenés entre 15 a 20 minutos para ahí, hasta ahí. Y si a vos te queda cerca, a veces te sale más barato ir a un lugar cercano. Digamos. Sí. ¿Qué se está riendo? ¿Le mandan un mensaje? No, porque estoy viendo los precios. ¿De? ¿Los alquileres? ¿O de Jesús María? No, de Jesús María. Acá. Está bravo, ¿eh? Está bravo. Acá me mandaron mucho. Bueno, paraje Yaguarí, problema con el camino. ¿Se acuerdan en su época? También. Sí, lo mismo. No cambió nada. Bueno, no. Bueno, sí, lo que no sé es lo mismo es que lo veo al amigo Horacio Ricardo cada vez más entusiasmado con la campaña. Sí, ya hizo efectivo. Hoy recién lo leí. El título del diario Libertador es. Pero se da, ¿eh? Ricardo Colombi formalizó su candidatura a gobernador. En Bellavista. Ahí está lo que yo recién le dije. En Bellavista creo que estuvo este fin de semana. Sí. Y encima en Bellavista es la ciudad de una de las mimadas de Gustavo. Bueno, pero que en realidad es todo lo mismo. Sí, bueno. Porque, o sea, todos los mimados de uno alguna vez estuvieron con el otro. Bueno, pero sí, bueno, el mimado de Ricardo Colombi, José Irigoyen, ahora está con Valdés. No me mire con esa cara de sorprendido. Pero está, porque, no, yo sí. Pero es Valdés va acá. Sí, en realidad la otra vuelta en una. Bueno, pero a ver. No quiere venir, este hombre no quiere venir al estudio para ver, explicarnos a ver qué pasa con el radicalismo. A ver. Si yo soy intendente, no estoy diciendo que quiero ser, estoy haciendo una suposición. Si yo quiero, Aldo Voto 2025. No. La fórmula. Si yo soy intendente de una ciudad, ¿sí? Para gobernar la ciudad tengo que tener buena relación con el gobernador de turno. Convengamos que Pará sí. un poquito, déjame terminar. Lo mismo pasa, por eso yo no le caigo tanto a Valdés en su relación con Milei. Por eso vos no le crees. No le caigo, digamos, no lo critico a Valdés en su relación con Milei, porque infiero que Valdés está en desacuerdo con muchas de las cosas que hace Milei. Y sí, de hecho armó ahora los gobernadores de la está bien, pero después van y votan Almirón, Vicky y todo eso. Bueno, Almirón, o sea, lo que yo digo es que como el tipo está gobernando, necesita tener una buena relación con el presidente, ¿sí? El presidente dice las barbaridades que dice el radicalismo y nadie le dice nada. Bueno, yo si fuese un afiliado radical estaría que trino con los dirigentes radicales. ¿Cómo puede ser que le permitan, con los correntinos,
¿Cómo puede ser que nadie acá en Corrientes diga algo de las barbaridades que dice Milei? Bueno, pero... El otro día festejó, anteayer festejó que hayan atacado un comité de la Unión Cívica Radical. Fue vandalizado un comité de la Unión Cívica Radical en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires creo que fue, y este Tarambana se ríe de eso, festeja. Digamos, la irresponsabilidad y la violencia que maneja el presidente es notable. Ahora que el radicalismo no diga nada de las cosas que dijo Alfonsín el otro día. Encima hablar de los muertos. Y bueno, que el hijo tendría que ser... No, el hijo sí, el hijo salió, pero el hijo no es una figura... es una mala figura. Claro, no es una figura emblemática del radicalismo. Se el hijo parece de Alfonsín. Es muy parecido nomás. Que es lo que le ayudó. Es parecido físicamente, digamos. Sí, por eso es parecido físicamente, pero bueno. Le escribí 40 mensajes que estoy al aire, pero es que se ve que no me escuchó todavía, no me leyó. Pero bueno, ahora me va a escuchar que estoy al aire, entonces por eso que no lo atiendo. Y eso porque nos sintoniza AM970. Y claro, nada, no usa radio. AM970. Bueno, mucha gente no usaba radio ahora que está Miguel Moscarela. Bueno, AM970 y FM 107.1. O www.lt25.com.ar. Pero le decía, a Moscarela, el primer programa, video le mandan. No sé qué tan... Cambió el paradigma. Está bien. Es mucho más lindo que yo. Bueno, eso no sé. Pero... Video le manda a la gente del campo, le manda... Lo que cocinan, eso mandan, ¿no? Sí, bueno. Pero a mí que no me vengan con la foto de la comida, que manden, que van a mandar una foto. Claro. Ese que mandan la foto de colgado del cordero colgado, por ejemplo. Nada, mandame un pedazo. Yo nunca como cordero. Eso que ese que no me acuerdo cómo se llama, ese que me prometió que me iba a hacer no sé qué cosa, que me iba a mandar un costillar, todavía estoy esperando hace 4 años que me manden. El amigo Diego Riquelme. El de Ciervo. Decile, el amigo de Diego Ciervo era Riquelme, que me iba a mandar, ¿no? Bueno. Tengo unos amigos que quieren venir acá porque dicen que acá hay ciervo para tirar para arriba. Sí, digo, pero es no es así. Pero es un tema, el tema de la casa, digo, yo no es tan fácil. No, si tienen todas las armas en regla y sí, se saca permiso y chao. No sí, es complicado. Pero me dijiste el otro día que era muy complicado sacar el permiso. No, el permiso de casa tenés que avisarle que subió. No, eso no importa. No te da problema. No. Problema de plata no hay. Bueno, el permiso es el permiso con el campo, porque vos tenés que llevar la hoja de ruta para poder transportar la carne. No podés ir con carne, precinto, permiso de casa, pero bueno, tenés que justificar. O sea, si yo tengo un permiso de Virasoro, no puedo cazar en Curuzú. Si el dueño del campo de Curuzú, de Virasoro, arrienda campo por la zona, sí. Ah, bueno, pero no, ponele que no. No. Sí. Si arrienda algo por la zona y si no arrienda, no. No, y si no arrienda, no. Tiene que sacar otro permiso de un campo que cercano, alguien le otorgue acá. Pero yo te explico algo. No es que vos agarrás y, por ejemplo, pasa lo mismo, por eso pasa el problema con los cotos del sauce. Te venden todo el paquete, pero no es que vos vas a salir y en ese coto están los animales. El animal está en movimiento. No, pero eso yo entiendo. Pero yo lo que y bueno, el problema es que los muchachos del coto saltan en el alambrado. Y no deberían, digamos. No se debería. No, porque ahí ya pasa a ser furtivo. Donde saltaste en un alambrado a campo ajeno, sin el permiso, ahí ya te complicás solo. Porque pasa a ser furtivo. Si vos entras en un campo sin permiso, sos furtivo. Si cazás en la ruta, está prohibido, sos furtivo. O si cazás desde la ruta. ¿Entendés? Entonces hay una serie de cuestiones ahí que... Por eso es que es bastante engorroso, pero está bien que se controle para mí. Ahora, lo que se me hace es que estando nosotros empezamos hablando de fútbol y mira dónde terminamos. Que empezamos... no. Que teniendo en cuenta la gravedad que está teniendo la plaga, digamos, hay que buscar una variante. Bueno, pero el gobierno hoy en día es como que no quiere dar variante.
Están haciendo reuniones a puerta cerrada con productores. Pasó una reunión en Sauce con dueño de Coto, ¿no? La familia del intendente de Sauce tiene... Pero poner, también, eso yo ya entendí el otro día. Pero yo ahora tengo hicieron, en mi campo un problema ahora que hicieron, tengo que me rompen todos los... Y yo quiero matar a todos los chanchos. Y sí, está bien. Pero la reunión que hicieron ahora en Mercedes, apareció un iluminado que dijo, bueno, vamos a comercializar. Es lo que digo yo hace 2 años, 3. El hombre que recién estábamos hablando, no voy a dar nombre porque pues se ofende. Pero bueno, no es una cuestión de comercializar nomás. Primero y principal. ¿Pero comercializar qué? La carne. Y eso sí, eso sería espectacular. Bueno, no, pero vos tenés, pero ¿cómo vos tenés? O sea, te explico. En todos lados no hay un frigorífico para animales silvestres. No, pero tiene que haber uno nomás. Y bueno, acá había uno que ahora lo usan para esterilización. ¿Se acuerda del frigorífico móvil? Sí, se podía servir para eso. No, podía no. Ese era el frigorífico móvil de la municipalidad que era para conejo, cordero y después, bueno, otros animales, creo que entraba pato, chivo, etcétera. Era para, tenía su nombre. Ahora se transformó en el hospital de esterilización. No, sí, está bien, no. Bueno, yo hablo de otra cosa. Yo hablo de un frigorífico estable, digamos. Pero es que no, porque vos tenés el chancho es plaga. Ahora ya está llegando a Murucuyá, porque y ahí no había antes. Y no había. El problema va a ser, ¿sabe cuándo va a ser el problema? Cuando entren a los parques, que ya entraron. El ciervo axis y los chanchos, cuando entren a los parques, las reservas ecológicas, ahí se termina el tema de virachos y el ciervo de pantano. ¿Por qué? Porque el axis es territorial y no convive con eso. Sí se lleva y convive con el antílope negro, pero con lo demás no. Donde hay axis no hay viracho. Si hay viracho no hay axis. Así que si vos saliste a cazar y te encontraste con 2 o 3 virachos, olvídate que no hay ciervo. ¿Los pelean o...? Los corren, son territoriales. Y se aprovechan de la cornamenta, digamos. No, y de su cuerpo más grande y demás. Después los chanchos arrasan con todo. Donde está tranquilo el ciervo de pantano, disfrutando de su pastaje, de tener las patitas hasta la mitad por la humedad y el sol y demás. Le entra una manada de chancho, le hociquea todo, le da vuelta a todo su estero y ¿qué va a hacer el ciervo de pantano? ¿Se va? No, hay que va a quedar ahí a esperar que se recomponga todo de nuevo, ¿no? ¿Y vos decís que van a entrar? Ya están entrando. En los campos en los campos de Murucuyá, en los campos de la Flaca, tienen el límite de la... Con los esteros. Y bueno, y usted sabe que nosotros nos matamos de risa, que yo me voy con los hermanos de ella. Y antes, bueno, uno cazaba un carpincho. Ahora ya no se puede cazar carpincho porque es un animal protegido. O sea, ¿hasta dónde el pensamiento de los gobernantes que declararon el carpincho como animal protegido de la provincia y el carpincho es tan perjudicial como el chancho? En lo que para los productores. Y ahí está donde yo iba. En la reunión de Mercedes se habló de ese tema. Y bueno, pero ¿qué pasa? El dueño del campo tiene que pedir a Flora y Fauna que vayan y constaten, digamos. Claro, que vayan, constaten que hay animales y de ahí se autoriza la cacería o para muchos ambientalistas decir la matanza, ¿no? De lo que es la plaga. Pero ¿qué pasa? Flora y Fauna ahora quiere crear un grupo que se dedique a eso. Pero igualmente el dueño del campo que solicita le tiene que otorgar al grupo que Flora y Fauna tiene, le tiene que otorgar el permiso del campo.
vía electrónica, vía mail no va a tener. Sí, no, bueno, no importa cómo y bueno, sea el permiso, pero el tema es que hay que buscarle una solución. Porque... igual el problema es que los dueños del campo no quieren revelar los datos porque Florifauna te está pidiendo adrema, titulares, dimensiones. Si vos tenés todo en regla, no debería tener problemas. No, pero lo que pasa es que ellos, el productor se siente como controlado, ¿entendés? Como que te están... Y no es lo mismo, antes era más simple. El productor venía, se arrimaba a la policía rural, se firmaba un papel con los cazadores y listo, no había ningún problema. Era legal en todos lados, así, legal. Ahora implementaron esto, pero entonces la desconfianza se abre en que ¿cómo te van a pedir una drema? Y es para saber dónde casar, se supone. No, pero te piden adrema. Si no tenés titular y está en sucesión, te piden la declaratoria de heredero. Son cosas que son privadas, no es para andar ventilando así en una oficina pública. Bueno, pero si vos querés, insisto, si vos tenés todo en regla y querés que bueno, sea pero algo... es una forma de control, ojo, Sí, está bien, es una pero forma bueno, pero hay que controlar. que el gobierno ejerce para controlar, ya sea... Pero no digo que no hay que controlar las propiedades, hay que controlar. Lo que hay que controlar también es que estas cosas que sea un poco más fácil, porque en otras provincias, por lo que yo tengo entendido, es mucho más fácil el tema. Claro. Pero muchísimo más fácil. Es más fácil el trámite, no es tan burocrático. Claro, o sea... Es más ágil. Hay que tener permiso, hay que ser, ¿cómo se dice? El portador. Legítimo usuario, tener que tener los papeles del todo. Pero es mucho más fácil llegar al permiso. Yo digo que estos amigos míos van siempre para el lado de La Pampa. Es más fácil. Van a La Pampa, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Son algo que la Pampa y toda la zona esa tiene su temporada. No es que vos tampoco podías casar cualquier. No, sí. Pero, sí, por ejemplo, Entre Ríos, somos provincia hermana, es más fácil. Y deben tener en el norte el mismo problema que acá, digamos. No así Misiones, que en Misiones no podés matar nada. Pero podés pescar nomás. Está bien, todavía no tienen plaga. Pero le está invadiendo el norte también, El norte de Entre Ríos debe tener similitud con nosotros, digamos. Deben tener también... Entre Ríos está desde norte a sur, este, oeste. Lleno. Porque no es que todos le culpan porque uno trajo, todos le culpan que hay invasión de jabalí porque a un aventurado se le ocurrió traer jabalí de Europa y de España y crear ahí. No. Los animales están cruzando por agua. Desde Brasil cruzan por agua en la zona de Alvear, Santo Tomé, La Cruz. Ahí se están. Como el río Uruguay tiene isla intermedia, entonces ya cruzan desde Brasil. Claro, sin saber dónde van, por supuesto. Claro, el animal está en movimiento. El animal está en movimiento. La otra vuelta me pasaba un amigo un video que no lo podía creer de todo un grupo de ciervos pasando en el Paraná. Nadando en el Paraná. Estaban cruzando. Cuando el Paraná estaba abajo, estaban cruzando el Paraguay. O sea, vos te das cuenta que ya están. Lo que pasa es que es peor que los conejos, ¿no? Bueno, me he nevado, como dice el Taro. Echa la invitación para esta noche. ¿Usted no va a escuchar? Obvio, siempre escucho. ¿Hasta qué hora están? Al final definió la hora, ¿no? Bueno, ellos son las 9. Y entonces nos vamos a las 9. Pichi, si le pedí, te va a quedar hasta las 10. Sí, Pichi, capaz que a las 10 nos quedamos. 9:30, 10 nos vamos a ir. Hasta las 10. Cuando cambiemos el turno después, ahí sí nos vamos a quedar un poco más. Y bueno, los días partidos, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a ver. Bueno, esta tarde van a tomar la posibilidad de explicar todo cómo es el tema, ¿no? Exactamente. Bueno, así que... ¿tenés alguna tandita para mandar o no? ¿Sí? ¿Tenés? Mandá, porque le copé el programa. No, y ya yo a las 12 me tengo que ir. Bueno, entonces nos vamos. Bueno, señores... ¿Qué tenés para hoy? No, el tema de los caminos. Tema camino. Camino, me dijiste, empezamos por ahí, terminamos. Mirá. Acá pedile, acá tienen, ¿no? Claro, yo otra vez.
Nah, Mariano le estaba mandando. Bueno, ahora ya de uno más. O sea que ya tengo dos. Me dé Diego y Mariano me dé. Diego Riquelme y Mariano Riquelme. Roncaba anoche este hombre. Yo me arrimé a la puerta a ver si estaba arriba del ropero, porque viste que él agarra señal y vos hay veces que entra a la pieza y lo busca por todos lados, no está. Está arriba. Tienes que mirar arriba el ropero, está el teléfono. Bueno, ayer me fui a saludarlo, roncaba. Mirá lo que es eso. Escúcheme una cosa, qué hermosura, ¿no? Mamá. Qué hermosura, dijo Pataco. Bueno, acá, los caminos, ¿qué más? Aparte, Mariano, ¿qué otra queja? Bueno, le voy a reiterar. Mariano, acá el amigo Aldo Boto vio su foto. Sí. Y quiere que le guarde la mitad. Por lo menos. La mitad por lo menos, eso porque para sentir el gusto. Claro, porque si no es muy chiquito no puede probar. Bueno, escuchá, ¿cómo se hace eso? Igual que cualquier cosa. Sí. Bien. Bueno, ¿sabes lo que me hacía un chisme de pasillo? Ahora el 16 de noviembre va a haber un stand de comidas exóticas. Mira. Va a haber comida hechas con jabalí y comida hecha con ciervo. Yo alguna vez comí con ciervo al chocolate comí. Nah. Sí. ¿A dónde comiste eso? En Buenos Aires. Nah. ¿Y En cuánto un pagaste? lugar, no me acuerdo. Aparte era otra vida. No, vos sos muy VIP. Era otra. Vio que hay otra vida, pero para esa vida se necesita plata. Bueno, sí. Me invitaron. ¿Te invitaron a él? Y me fui. ¿Qué le iba a decir? Acá me dicen que ya no se mueve. El camino, una queja. ¿La electricidad mejoró un poco? Bueno. Tengo entendido que se inaugura estos días, o seguramente para el 16 de noviembre, porque va a venir el gobernador, tengo entendido. Se va a inaugurar, aparte de las muchas cosas que se inauguran o se presentan, como usted le quiera llamar, los días del pueblo, en la estación de rebaje. La rebaje. estación de rebaje, esa que se llama Belgrano. Esa estación de rebaje que está ahí enfrente de la cancha, atrás, como quiera, en diagonal a la cancha del Belgrano, frente al Salesiano, al lado de Obras Públicas, ya se tendría que haber inaugurado hace 2 años. Bueno, pero se ve que no habrán terminado, no sé. Bueno, ahora ya está. Está puesta en... Yo hay veces que siempre le digo, está como el parque industrial, se viene inaugurando. el parque industrial, ¿vio? Ahora empezaron los movimientos, pero porque de nuevo estábamos en campaña. Sí, ya lo están retando por teléfono. No, Miguelito me está ardiendo la oreja izquierda. No sé si estarán hablando mal o bien de mí. No, bien. Ah. Usted que sabe esas cosas de... No, yo no sé cuál es, si la oreja o la izquierda, pero bueno. Pero bueno, estaremos atentos a lo que vaya pasando para el 16. Yo no voy a estar igual. Bueno, el 16, hoy estuvo presente Martín Perichón. Hizo una aclaración con respecto al tema de file caballo. Después seguramente José seguramente lo va a pasar por la tarde. Para que la gente más o menos entienda cómo es, cómo va a ser. Hay que tener cuidado igual, por más que los caballos sean montados, mansos, tengamos en cuenta que los caballos no están acostumbrados a tanta gente a su alrededor. Así que al público que va a presenciar el desfile de caballos, lo que se le pide es que, por ejemplo, no aplaudan, o sea, está bien que aplaudan, pero a lo posible moderadamente, porque convengamos que por ahí se pueden asustar. Los caballos se pueden asustar. Se puede asustar, se puede lastimar el jinete. Si un caballo sale corriendo para el lado del público, puede lastimar al público. Por eso hay que tener mucha precaución. Y es lo que hoy estaba explicando Martín. Capaz que después lo vamos a volver a repetir esa entrevista, ¿viste? Pero sí, el tema organizado, creo que no iban a permitir que tomen alcohol los jinetes. Está bien. Como dijo Tony Duarte la otra vuelta, hay que hacerle un té de alcoholemia a los jinetes. Sí, a tanto hay que hacerle. ¿A los operadores también dice usted? A veces sí.
A esta hora no creo. Si usted que le gusta comer cosas raras. ¿Por qué? Que es bastante... ¿Qué? ¿Oíste? ¿Qué, por ejemplo? Pero no diga al aire qué, porque si no, después no. me va... Que no se puede. No se puede. ¿Por qué? Pero después le voy a convidar. Ya comí. Bueno, pero no como yo lo preparo. Ya comí. Y no se come solo la parte esa. ¿Ah, no? No. No, pero me hicieron una vez. No diga así. ¿Escuchá? No. Ya le hicieron, dijo José. Y bueno. Empanada. Empanada de ceviche. No. Sí, muchos comen algo, no, pero bueno. Así que viene con muchas innovaciones. No, con gente nueva nomás. Vamos a estar con Jorge Becker. Personal femenino. Dani Barriento, por ahora no. Dani Barriento, Miguel Mocarrilla y quien le habla por ahora. Y después vamos a ir sumando invitados. Hablando de fútbol, ¿hay árbitro femenino acá? Sí. ¿Lo tienen que invitar? Ay, sí. Empezó a ver hace rato ya. Ahora vi más. ¿Qué pasó con más. la escuela de árbitros? Y ahora en los árbitros hay más árbitros que antes. Lo que Pero... no sé si tienen el nivel esperado por todos, pero bueno, eso se va mejorando. No, pero con la escuela. ¿Se acuerda que había una... Hay unos instructores, ¿acá? sí, hay instructores. Pero hasta donde yo sabía daban los cursos, ¿eh? Sí. Y sí, y aparte tienen que rendir para poder... Después tenés que hacer la escuela, digamos. Vos para dirigir en primera división, primero tenés que dirigir en las divisiones inferiores. Es más, para dirigir... carrera. Claro, para vos llegar a primera, a dirigir a River, a Boca, antes de dirigir a River, a Boca y a todo eso, tenés que hacer toda la escuelita, digamos. Tenés que empezar desde la primera D. Acá es lo mismo, acá se empieza en divisiones inferiores y se sube hasta la primera. O sea, si una chica quiere llegar a ser árbitro de primera, tiene que empezar más o menos tipo... Joven. Lo ideal es empezar joven en la carrera de arbitraje. ¿20 años? Sí, lo ideal es empezar Más joven. chica. Si vos ves, cuando vos querés, pero en cualquier arbitraje, cuando más joven empezás, mejor. Porque tenés más experiencia. Y tenés después la posibilidad de llegar a la edad que tenés que llegar con buena experiencia. Es más, es una salida laboral, ¿eh? Sí. Hoy los chicos que... Castrilli, bueno, él está jubilado. El hijo de Castrilli es el encargado de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Cosa que antes hacía el padre. Él lo inició, digamos, en eso, y el otro quedó en la política y quedó haciendo eso. Por ejemplo, si uno estudia para árbitro, Sí. Uno ya desde que empieza es árbitro de fútbol o uno empieza a estudiar para árbitro y ahí elige las diferentes ramas, porque son varios deportes. No, pero árbitro de este deporte, árbitro del otro deporte, árbitro del otro deporte. Ah, yo no soy es. árbitro de fútbol, soy árbitro de fútbol. Si soy árbitro de básquet, soy árbitro de básquet. Porque es diferente. O de boxeo, lo que sea. Bueno, de boxeo hay un curso pateño que es árbitro de boxeo en Buenos Aires. El arbitraje es una salida laboral muy interesante, ¿eh? Lo va a traer a Martín Trinidad. Pero tenés que tener sí, el boxeo, si nos ayudan ellos, si nos ayudan a informarnos, porque no podemos estar en todos lados. Pero en la otra vuelta se hizo una velada boxística. Sí, nos avisan, porque a veces que no te avisan. No, sí, pero pasa, bueno. pasa. Bueno, pero si tiene más contacto con Martín. No, por supuesto. Que Martín tiene unos favoritos, ¿eh? Tiene unos chicos ahí que están peleando bien. Sí. Hay varios chicos. Con el tema caballos, ¿va a traer tema turf? El turf, como siempre, porque estamos con Miguel, nosotros tenemos una relación especial. Ahora en diciembre, el 15 de diciembre, se hace una reunión muy importante en el Jockey Club Fernández Las Torzas, porque es el aniversario. El Jockey Cumple Club 80 años el Jockey. Ah, bueno, invíteme. No, yo no tengo nada que ver con la comisión directiva. Yo quiero ir. Pero bueno, qué cara dura que es, José. ¿Escuchás lo que dice? Pero cambió la comisión. Yo no tengo nada que ver. Ya no es más su padre el presidente. No es más. No es más. ¿Y quién está de presidente? Martín Robaina, el presidente hace poquito. Martín Robaina. Hijo
De los Roaina de Cazadores. ¿De Toco? No sé de cuál, pero ¿Sí? no me acuerdo. Excelente persona los dos. No me acuerdo. Padre, Bueno, hijo. Viven juntos. Todo el día juntos Todo el andan. día andan Sí, juntos exactamente. y uno le critica al otro. Excelente. Nos encontramos en una carnicería. No sé si el turco sigue teniendo publicidad con nosotros. Bueno, nos encontramos en la carnicería del turco y nos estábamos peleando por quién llevaba mejor la costilla. Y el turco salió a favor nuestro, pero para hacer enojar a ellos, ¿no? Está bien. Pero ellos ya tenían, encima iban a hacer el asado ahí en el hípico. Pero excelente persona los dos. Y eso que nos vimos una vez nomás. Sí, nos muy pasaron bueno. teléfono, nos pasaron... Bueno, en diciembre va a ser el 80 aniversario y hay 3 carreras ya muy importantes porque son carreras abiertas que se anotan los caballos que tienen esa categoría. Prácticamente una carrera oficial, sin ser oficial. Se van a correr 3. Ahora hubo una... yo creo que ayer hubo un evento muy importante con respecto al Tour en Sauce. Sí, pero bueno, en este caso yo te puedo llegar a decir sin temor a equivocarme que la reunión de diciembre que se va a hacer en Curuzú hace mucho no se hace en la zona. En la provincia de Corrientes seguro que no. Yo me acuerdo, en Entre Ríos sí, porque en Concordia los llamados son parecidos y el, por categoría. El premio ese de la polla potrillo va a ser fines de abril, principio de mayo como siempre. Cierra la inscripción el 16 de noviembre más o menos, porque coincide con la fecha de Curuzú. Sé que están inscriptos alrededor de 50 potrillos ya. Esa información me pasó Miguel hace un tiempo, así que supongo que hoy son más. Pero va a ser es la polla de potrillo de pura sangre más importante del país en lo que a premios se refiere y en la calidad de los caballos. ¿Y el caballo que ganó el año pasado, acá, sí. Creo que fue precio récord en remate en Buenos Aires. Todavía no corrió en los hipódromos oficiales y es hijo, el potrillo es la primera cría de una de las mejores yeguas de los últimos años. O sea, se pagó mucha plata, digamos. Esos pueden llegar a no correr también, ¿eh? Sí, porque vos comprás un caballo que tiene 2 años, menos de 2 años, y vos no sabés si va a correr. Porque se puede lesionar, porque se puede... Bueno, claro, no, pero yo no tiene seguro, no tiene nada. No le decía con respecto a eso, porque muchos por ahí... Pueden correr poco. Por ahí lo compran, dan un par de shows, nomás te digo, corriendo, y después lo guardan como cemental. Sí, también, ¿por qué no? Pero bueno, si vos corres este tipo de carrera, vos necesitas para ser padrillo que el caballo gane de mínima en Buenos Aires. De mínima. Hablando de caballos, te traigo otro que también está dentro del deporte, el pato. El pato, también nos solíamos tener información. Hace 2 fines de semana se hizo un encuentro de pato acá en la sociedad rural. También los muchachos no te dicen. No, te avisan después. Te avisan, sí. Y después se enojan. Y después le vamos a agarrar la oreja. No nos vamos a poner a pelear con la gente a las 2:05. Bueno, nos encontramos a las 8. Si Dios quiere. Dale. Un saludo grande para todos, que pasen un buen fin de semana. Mañana vamos a seguir tocando el tema de los caminos. Vamos a tratar de averiguar, porque me dicen que el consorcio de la 142, creo que me dijo, está a cargo de gente acá de Curuzú. Así que... A ver... A ponerse las pilas. La ruta 142 dice: el consorcio corresponde a Curuzú, Cuatiá y Mercedes, no todo el sector del camino. O sea, me dice que no todo el sector del camino está horrible, pero el problema es a la hora de salir con autos chicos. O sea, hay huellones, pero si usted va con el auto chico queda colgado. Entonces, bueno, a mejorarlo. Igual vamos a seguir insistiendo. Gracias a la gente por comunicarse. Vamos a insistir, ahora a la tarde vamos a preocuparnos por tratar de averiguar quiénes son los representantes y qué soluciones. Ahora, capaz que tengamos que tener un poco de paciencia, porque te marca toda la semana inestable. Llueve un día, el otro día sale el sol, y así. Igual llueve poco. Sí, pero no da para hacer el movimiento de tierra. Ah, claro.
Ese es el tema, para que la máquina haga el movimiento de tierra. Ni para hacer movimiento de tierra ni para instalar pileta, digamos, no te da. Por lo que escuché ayer. Ayer escuché uno que tenía que instalar una pileta y por la lluvia no podía. ¿Se le va a llenar de agua el hueco? Y yo, tiene que es un problema, ¿eh? ¿Y sí? Es un problema ese porque se empieza a desgranar. Pero bueno, igualmente esas piletas que se ponen no se puede poner cuando llueve, me dijeron. No sé. No, porque llevan arena alrededor. Bueno, no sé. ¿Quién le dijo? No importa quién. No, porque por ahí le podemos hacer la publicidad y le contratamos. No, era una dueña de casa que estaba conversando ahí con un amigo en común. ¿Cómo está hablando de dueña de casa? ¿Cómo está? Está mejor. Bueno. Dolorida, pero mejor. Y bueno, y sí, tiene su recuperación. Bueno, señores, les mandamos un abrazo. Lo invito esta noche, Aldo Boto, con todo su equipo deportivo, va a quedar hasta las 0 horas seguramente. Mientras José Estilo prende el fuego ahí. Aldo Boto lo comprometimos al aire. ¿El qué? Y yo te dije por teléfono. El primer asado paga Aldo Boto. Y ahí va a mandar Mariano y el otro tienen que mandar. ¿Vamos a hacer acá? No, después pago yo el segundo. Cuando terminemos acá. No, ahí ya te da. Estamos. ¿Para qué quieres ir al aire libre? Techo quiero. ¿Y si llueve? No va a llover. Dale. Nos vemos.